En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué el mundo odiaba a Jesús? Bueno, le odiaban sobre todo los judíos, que era el mundo en el cual él se desenvolvía. El motivo principal es que era hijo de Dios, y eso para los judíos era una blasfemia. Esa es la definitiva causa de su condena en ese juicio ante Caifás después de haberle apresado en el huerto de los olivos. Pero esta no era la única causa. Le odiaban porque cambiaba cosas en la ley. Por ejemplo, en la ley estaba permitido el divorcio. Jesús estaba en contra del divorcio. En la ley estaba permitida la venganza. Jesús hablaba incluso de poner la otra mejilla y no solo de perdonar al enemigo. En la ley estaba establecido que no podía robar, y Jesús decía que eso no era suficiente. Ahí está la bellísima parábola del buen samaritano para explicar que el cristiano tiene que ir más allá de cumplir los mínimos de no robar o de no matar. Cuando después el cristianismo entra en contacto, después de la muerte de nuestro Señor sobre todo, aunque él estuvo en Tiro, en Sidón, en la Fenicia, cuando entra en contacto con el mundo griego, romano, greco-romano, la labor de San Pedro, especialmente la de San Pablo, el resto de los apóstoles, los contrastes van a ser muchísimo más fuertes. Incluso un emperador que es considerado el emperador filósofo, Marco Aurelio, decía que el cristianismo era una locura, que era imposible de vivir, y eso que él era el emperador estoico, el emperador filósofo, era una locura. Y también Marco Aurelio persigue a los cristianos. Esta es la causa. Nos odian porque somos la luz. Nos odian porque somos la sal. Nos odian porque lo que les recordamos no les gusta escucharlo. Esta es la causa. Y tenemos que saberlo y no asustarnos. Esta es la causa. Cuando en el siglo V un gigante del pensamiento a nivel no solamente eclesial, sino a nivel del pensamiento mundial, como fue San Agustín de Hipona, cuando él reflexiona, entre otras cosas, sobre lo que se conoce como libre albedrío, es decir, la libertad de la persona para tomar decisiones, por muy condicionada que esté por las circunstancias, reflexiona también sobre la gracia de Dios. Se le conoce como el doctor de la gracia. Y dice, en contra de los pelagianos que afirmaban que no hacía falta la gracia para salvarse, que todo era fruto del esfuerzo humano, dice que hay un equilibrio entre gracia y libertad. Necesitas saber a dónde vas. Y tienes que querer ir ahí. Si no sabes a dónde vas, es decir, si no tienes la luz que te da la naturaleza o la luz que te da la revelación para distinguir el bien del mal, pues puedes estar cometiendo barbaridades, crímenes, sin tener mala conciencia, con lo cual sin posibilidad de cambio. Necesitas saber a dónde vas, pero además de saber a dónde vas, necesitas la fuerza para recorrer ese camino. Esa es la gracia. Pero esa gracia no actúa en ti como si fueras un autómata. Actúa en ti con la colaboración tuya. Puedes colaborar con la gracia o rechazar a la gracia. Esto, esencial en el pensamiento cristiano,
desde el origen, pero puesto negro sobre blanco, es decir, escrito y reflexionado por el gigante San Agustín, esto está hoy en un completo entredicho y descrédito. He leído hoy un artículo de un biólogo, bueno, será un biólogo conductista, porque yo también soy biólogo, pero este biólogo dice que la libertad no existe, y dice que las cosas que hacemos, buenas o malas, ni son meritorias las buenas, ni somos culpables de las malas. Estamos determinados, todo es biología, todo es química. Si matas a alguien, no eres responsable de haberlo matado. Si engañas a tu esposa o a tu marido, no eres responsable. Si pones una bomba, no eres responsable. Por supuesto, si robas o si te aprovechas del cargo público para enriquecerte, si eres un tirano, si matas a miles y miles, no eres responsable. Aunque la teoría de este biólogo es así de descarnada y de cruda, de tal forma que seguramente en la mayoría provoca rechazo, sin embargo es lo que está en el fondo del pensamiento contemporáneo. Yo no soy responsable. ¿De quién es la culpa? Pues la culpa será de la educación que me dieron en mi casa. La culpa será de los profesores que tuve. La culpa será de las circunstancias. La culpa será de mi jefe, de mi mujer, de mi marido, de mi hijo, de mi padre. Siempre la culpa es del otro. En cambio, nosotros decimos, por supuesto que esas circunstancias existen, influyen y muchas veces condicionan o hasta puede ser que excluyan, una persona drogada, por ejemplo, que excluyan la culpa. Vale. Pero tengo que analizar mi conciencia. ¿Qué parte de culpa tengo yo en lo que hago? Y también qué parte de mérito. Esto es lo que molesta, lo que irrita, lo que fastidia, lo que hace que nuestros enemigos quieran matarnos, si no físicamente, al menos espiritualmente, moralmente. No tenemos que estar asustados. Ya lo previó Jesús. Vuelvo a leer este texto. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Los mártires de los primeros siglos tenían esto muy claro. Cuando San Atanasio escribe en una época en que ya habían pasado las persecuciones, pero todavía había muchos paganos, les dice, pero ¿no veis a esos jóvenes que iban alegres al martirio? Y que iban alegres al martirio porque creían en la vida eterna. ¿De dónde creéis que sacaban esa motivación y esa fuerza? De su fe. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Estamos sometidos no al martirio, en algunos casos, por desgracia sí al martirio físico, pero estamos sometidos al martirio de la ridiculización, de la burla, del desprecio. Ellos, los ateos, los agnósticos, bueno, ellos que tienen su moral, bueno, que hay de todo entre ellos, pero muchísimos de ellos, y ya está bien de aguantarlo, de que el ateo es bueno por naturaleza, porque la realidad dice que eso no es verdad, porque nadie es bueno por naturaleza. Bueno, pues ellos nos miran por encima del hombro, pero los que estamos cuidando de nuestros ancianos sin matarlos, afectando a nuestros niños sin matarlos, intentando ser fieles en el matrimonio o en el sacerdocio, intentando ser ciudadanos honrados, intentando ser personas que ayudan al prójimo y que perdonan también cuando nos insultan. Esos somos nosotros. No digo que no exista el bien en los demás, pero aquí, francamente hablando, esos somos nosotros. También nosotros cometemos pecados, pero al menos decimos, soy culpable. Y decimos, perdóname, Señor, e intentamos mejorar. No debemos tener miedo. Antes han perseguido a otros empezando por Jesucristo. Forma parte de ser cristiano. No debemos tener miedo. Contamos
con la gracia de Dios, con el socorro del Señor. Y sabemos que al final no fueron los leones los que acabaron con los cristianos, sino que terminaron siendo los cristianos los que acabaron con los leones. Que así sea.